Bienvenidos a La Guía, el podcast empresarial de la Guía Cubana de Negocios, una brújula para orientar, contextualizar y mantener informado al empresariado, con responsabilidad y sin triunfalismos. Hoy, con una nueva tasa de cambio y la actualización de la norma cubana de contabilidad, buscamos respuestas a las preguntas que nos han hecho llegar al empresariado. Actores económicos que hoy se preguntan cómo operar, cómo registrar, cómo pagar y sobre todo cómo no cometer errores contables que luego se traduzcan en pérdidas. Acompáñenos. Retomamos la conversación acá en el podcast La Guía desde el Hotel Boutique Casa Italia. Ahora vamos al otro lado de la moneda, la operación ya en el mercado cambiario, y para esto me gustaría conversar primeramente con Javier y con Jorge sobre en qué momento su empresa necesita acceder al mercado cambiario, cómo ha impactado esto en lo que va de tiempo, porque estamos hablando de 2 meses de esta nueva norma. ¿Quién inicia, Javier? A ver, hace ya muy poco tiempo, la verdad, todavía esto. Si no es que tengamos tanta experiencia práctica, yo creo que parte, y tenemos una premisa, es que la capacidad exportadora de la empresa se puede incrementar. Si todo parte de ahí, hoy tenemos divisa porque estamos exportando. Entonces, hace un rato yo comentaba que no es el tema de hoy, pero algún día habrá que conversar los incentivos a la exportación, porque para la empresa y para el país, yo creo que es la premisa, tener la divisa de la acá. Ahora, como capacidad o como experiencia en mercado cambiario, tenemos pocas, hemos hecho pocas operaciones, pero yo creo que las que hemos hecho o las que hicimos, yo creo que funcionó, al menos tuvimos la experiencia de poder vender divisas y obtener una moneda nacional. Ahora, ¿con qué fin? Bueno, depende de cada empresa, eso no hay una receta para eso. Nosotros, como tenemos gran parte de la empresa dedicada a la exportación, hay veces que quizás no tengamos toda la moneda nacional o el CUP para pagar operaciones o para pagar determinados gastos que tenemos en la empresa, como empresa en el día a día. Y hay entonces que ir a ese mercado cambiario, a usted vender su divisa para adquirir moneda nacional y poder pagar a esos proveedores nacionales. Hasta ahora no nos pasa al contrario porque tenemos el acceso a la divisa, pero perfectamente pudiera ser un caso diferente, que tengas que acceder a esa divisa para algo, una cadena productiva, además, y que tengas entonces el CUP y te da falta acceder al mercado cambiario para adquirirlo. Pero mira, en la operación que hicimos funcionó. Y realmente, ya te digo, lo que estamos viendo como premisa es cómo incrementamos la exportación, que es lo básico para tener la divisa acá, que nos permita mañana venderla o que nos permita operar. Ya después la operatoria con los bancos es otra historia, que un día habrá igual que conversarlo, pero fíjate ahí, yo creo que ejemplos positivos de cómo han funcionado esas transacciones con los bancos cubanos, incluso pagando operaciones en el exterior de determinados proveedores nuestros. Pero ya te digo, no somos ahora mismo la empresa con más experiencia en acceder a un mercado cambiario, porque la demanda de insumos, materias primas, logística, no somos una empresa que demande más este tipo de cosas. Jorge, en el caso de Iolini vemos otro lado de la moneda, donde además me gustaría que me comentaras qué implica no tener un acceso estable a la compra de USD. ¿Implica para Iolini este tema? A ver, déjame retomar un pedacito de la pregunta anterior de Javier y bueno, claro. Dejar claro que lo que está establecido hoy por hoy para el tema de política cambiaria, a partir de la formulación que se hizo, ¿no? Según el acceso al mercado, vamos a decir, el volumen de dinero que vas depositando en tu cuenta en moneda nacional, un compendio de un trimestre, el 50% es lo que se te va a facilitar para la comercialización de divisas, en este caso para la adquisición de la moneda. En nuestro caso no es funcional desde el punto de vista de que cuando vamos a ver sobre el tipo de cambio, vamos a ver sobre la operación como tal, lo que podemos adquirir a través de ese tipo de mecanismos no es representativo como para trabajar un mes de materia prima para lo que nosotros funcionamos. Hoy, ¿cuál es la dinámica de Iolini? Iolini importa materia prima. No tiene otra opción, en Cuba no se produce trigo y el trigo que puede entrar, bueno, lleva para un tema de procesamiento en molino y al final se comercializa en divisa. Entonces, definitivamente tenemos que acceder de sí o sí a un volumen de divisa que no es representativo. Vamos, pudiera ayudarnos, sí, pudiera ayudarnos en un momento determinado, pero desde el punto de vista de garantizar una operación regular no es factible. Además de que trabajamos con la industria alimentaria, le entregamos materia prima a la industria alimentaria para sus producciones y para las nuestras
y además la materia prima que entregamos, hoy tenemos una línea de producción que, como mencioné, debemos estar arrancando en el mes de marzo, que nos va a demandar otras 100 toneladas de sémola mensuales, que no es un monto despreciable y mucho menos que podamos resarcirlo con este tipo de mercado cambiario. Ahora, para nosotros sí necesitamos buscar otros accesos que no sea exclusivamente en esta moneda y máximo que también asumimos ciertos compromisos sociales y comercializamos muchas de las producciones que estamos realizando en moneda nacional también. En la práctica, Bueno, tanto Fleini como Eolini son dos empresas hoy que generan divisas. O generan, o trabajan en un sector o en un segmento que de alguna manera inyecta divisa a la economía. Y eso sin duda es muy importante también. Sabemos que no es el caso de la mayoría de los actores en la economía. Por lo tanto, en principio, estos actores que son capaces de generar sus propias divisas tienen que tener claro los esquemas de reconversión y de reaprovisionamiento para el uso y que se le va a dar a esas divisas, porque necesitan insumos, sea una empresa de servicio o sea una empresa productiva, necesitan reconvertir muy rápidamente esos esquemas, tanto por la vía de la exportación como por la vía del encadenamiento productivo con el país, porque aquí hay un nivel de sustitución de importación importante, de comercialización de productos en cadenas de tiendas, o sea, en sectores importantes que además generan divisas, están respaldados en divisas y por lo tanto necesitan que ellos adquieran esas divisas o que aunque esté en su cuenta bancaria tenga capacidad real de compra esa divisa para poder reaprovisionarse. O sea, esas son empresas que de alguna manera tenemos que atender de manera especial. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra economía y nuestra finanza, país, necesitan más de entidades oferentes de divisas que demandantes de divisas. Estamos claros que estamos en un mercado cambiario donde se coloca y se extrae divisas. Por lo tanto, si hoy la mayoría de las entidades son demandantes de divisas, entonces el mercado no puede funcionar de manera armónica. Entonces lleva trámites administrativos, otro tipo de gestiones discrecionales y demás que complejizan el fenómeno. Vamos entonces al punto en que las empresas que no generan divisas. Cuando las empresas no generan divisas, pues entonces van a ir a un mercado cambiario a adquirir una divisa que todavía está por ver qué capacidad de compra real tiene de lo que necesita. Porque es una divisa que se ha aplicado 3 meses, el promedio, el 50% del movimiento de las cuentas en los últimos 3 meses. Sí, pero con esa divisa que va a comprar, que además de oficio ya los bancos comerciales han ido creando esas cuentas en divisas, sí, pero hay que ver qué capacidad de compra real tiene eso. Porque a lo mejor esa divisa es para poder insumir determinados gastos que ya estén en la economía y no porque tenga realmente capacidad de compra en el exterior o de pago a proveedores de verdad. ¿Por qué? Porque si el mercado cambiario no es capaz de generar esos recursos financieros fuertes, pues entonces aunque usted tenga la divisa no va a tener esas condiciones. Por lo tanto, una recomendación básica para la mayoría de los actores es tratar de buscar, en la medida de lo posible, todos los que tengan condiciones para hacerlo, porque también no se le puede pedir de eso a todo el mundo, pero buscar la manera de conectarse con esos sectores que generan la divisa al país. Sea por los servicios profesionales, sea por la producción, sea también por el comercio. O sea, el comercio puede ser también una fuente importante de obtener divisas a través de plataformas digitales, otros instrumentos también que se han ido trabajando y que los Fleini también aporta mucho a esas cadenas de valor. Pero hay que ir conectando cada vez productos de calidad exportable, servicios de calidad exportable que le inyecten divisas a ese sistema tributario y que permita que más actores económicos puedan disponer de esa divisa. Los Fleini a lo mejor genera un nivel de divisa que, como ellos dicen, sobrepasa sus necesidades. Vamos a suponer que puede ser un caso. Bueno, pues entonces le está inyectando divisas al mercado cambiario. Y por lo tanto esa divisa la puede aprovechar entonces otro actor que no la demanda, y no porque sea bueno o malo, sino porque tiene otro mecanismo, funciona bajo otras prioridades, pero puede aprovecharse de esa divisa para cumplir y para poder asegurar sus insumos. Yo creo que lo bueno de esto es que ya tenemos tema para un tercer podcast y hasta invitados. Tocamos varias veces el tema de los impuestos y sobre esto nos llega también una pregunta. ¿Existe el riesgo de pagar impuestos sobre ganancias que no representan un beneficio económico efectivo? Reitero. Primero hay que garantizar que un registro correcto de las operaciones vinculadas con la moneda extranjera.
porque el no tener ese registro correcto, y era lo que explicaba hace un rato, te puede generar un nivel de, por ejemplo, de ingreso por variación de tasa de cambio que no es real. Y eso es lo primero que hay que despejar. Ahora, ya después que estás en ese proceso, que ya tienes tus operaciones correctas, el país ha decidido que este año de implementación del mercado cambiario, ese ingreso por variación de tasa de cambio, que es donde va a ser realmente más fuerte, está exento del impuesto de la base imponible del impuesto sobre utilidades. A pesar de que tú vas a tener una utilidad contable, a la hora de calcular ese impuesto, vas a quitar de la base contable ese efecto de ese ingreso por diferencial de tasa cambiaria. Y eso en la norma fiscal que se emitió está para un año del primer año de operaciones del mercado cambiario, con la formulación adecuada de hacer la evaluación correspondiente al cierre de este periodo. Generalmente las operaciones con moneda extranjera tienen ciclos rápidos de conversión, sobre todo en el sector no estatal, pero puede darse el caso que también ese ciclo de cobros y pagos de las operaciones de moneda extranjera se extienda más de ese periodo. Por lo tanto, hay una primera decisión en este minuto. Yo puedo tener un ingreso por diferencia de tasa de cambio por la decisión del lanzamiento del mercado cambiario, pero ese ingreso, que por supuesto me va a dar más utilidad, a la hora de calcular el impuesto sobre utilidad, lo voy a deducir de la base imponible. Y eso, por lo tanto, aísla de que por ese concepto tengas que pagar un tributo. Hay un año para evaluar cómo se va comportando estas operaciones y para seguir tomando decisiones fiscales pero por lo menos este primer año tiene esa característica, que ese efecto significativo que se da de haber tomado la decisión de un segmento 3, de una tasa flotante, de un incremento en la tasa de 120 a 4.10 la de referencia en su momento de salida, bueno, sea el que te genere ese efecto desde el punto de vista fiscal. Mira, disculpa, aquí hay un público que escucha esto y es bueno que entienda esto, porque se dice fríamente así en teoría, pero cuando usted ve los números que son de 6 cifras, es importante, y usted dice, y sobre esto tengo que pagar el 35%, no estamos hablando de números chiquitos. Y si se entiende esto, que el país dio esa posibilidad este año, entonces hay un alivio muy importante, sea la causa que sea. Pero lo explicaba el profe, y eso hay que entenderlo, porque si no, entonces aquí hay personas que seguramente se vieron en un momento, ¿y ahora qué hago? Porque los números eran muy serios. Estoy segura que el profe lo llamaron unas cuantas personas. No, y no solamente eso, porque hay decisiones fiscales que no son solamente del impuesto sobre utilidades para estos sectores, y es que se han venido tomando decisiones de beneficios arancelarios a determinados productos en la importación, que eso también abarata los costos que se van a trasladar a la economía. O sea, el régimen fiscal no se puede ver solo desde un solo impuesto. Es verdad que el diferencial de tasa, donde impacta de manera directa, es en la utilidad y en ese impuesto sobre utilidad. Y por eso la decisión fiscal de, bueno, este año, quítalo de la base imponible para que tu tributación se quede más o menos en el entorno de lo que se ha diseñado, y vamos a evaluar, o el Ministerio de Finanzas tendrá que evaluar qué va a pasar en el siguiente año, donde ya se supone que estoy operando con una tasa flotante y que los diferenciales de tasa van a ser menores. Muy bien. Profe, quería hacerle unas preguntas que nos llegaron a través de las plataformas de redes sociales de la Guía Cubana de Negocios, y es muy específica. ¿Cuándo lo llevamos a la práctica? Por ejemplo, si una empresa tiene cuentas por pagar en USD valoradas con anterioridad a 1 por 120, con la nueva tasa de cambio tendrá pérdidas por tasa de cambio, pérdida o ganancia no realizada. La contabilidad tiene dos momentos. Uno es la expresión de los saldos que tengo de determinadas partidas, y otro es el efecto que se da cuando ocurre el flujo monetario. Si yo me estoy refiriendo solo al saldo de una cuenta de partida monetaria, lo que voy a tener es una ganancia o pérdida no realizada
a la hora que haga la evaluación a pesos cubanos. Si realmente esa operación me produce un flujo, o sea, un cobro o un pago, entonces sí se va a producir un ingreso o un gasto en dependencia de la variación de tasa de cambio. Ahora vamos a hablar de un tema que parece sencillo, pero sigue generando dudas entre algunos empresarios. ¿Cómo se realiza el pago de los impuestos y qué se hace con las cuentas en diferentes monedas? Y además, ¿cómo se calculan las utilidades? Mira, lo primero que decir que nuestro sistema tributario hasta hoy está soportado sobre contribuciones en pesos cubanos. En la ley anual del presupuesto del Estado de este año hay un mandato de que pudiera cobrarse algún impuesto en moneda extranjera en determinadas circunstancias. Y el sistema tributario nuestro, usted tiene obligaciones hasta este momento siempre en pesos cubanos. Aquí, por ejemplo, voy a poner el caso, si Dofleini tuviera necesidad de hacer algún pago de impuestos y no tuviese liquidez en pesos, podría acceder al mercado cambiario a vender esa divisa, reaprovisionar su flujo financiero y cumplir sus obligaciones en pesos. Es lo que está hoy en la legislación tributaria en este caso. Y todos sus estados financieros están en pesos. Hay algunas aprobaciones excepcionales de llevar la contabilidad en la moneda origen, pero la economía en sentido general está toda el pago de los impuestos en pesos en este caso. Estamos abocados a presentar a evaluar una nueva ley tributaria según el cronograma legislativo, pero este año, en el 26, pero hasta hoy lo que está normado es que todas tus obligaciones fiscales las vas a cumplir en pesos cubanos. Y bueno, ya hay un anuncio de que pudiera haber algún tributo que en algún momento se decida que se pague en moneda extranjera, pero es solamente un pronunciamiento inicial en la ley tributaria de este año. O sea, ahí estamos hablando, importante también lo que dice José Carlos, estamos hablando de que si hay una empresa que exporta e inyecta recursos financieros en divisas a ese mercado cambiario, pero la economía y la vida nos ve obligados a ir incorporando los gastos en divisas, sea por la vía de los tributos en monedas en divisas, sea por la vía de una serie de gastos que también pueda estar sujeto a esa empresa en divisas, lo que le va quedando a esa empresa para inyectar al mercado cambiario, para que otros actores que no tienen la capacidad de generarla puedan adquirirla y cubrir sus necesidades, va siendo menos. Por lo tanto, entonces, es un tema al que tenemos que manejar con determinado equilibrio, porque es cierto que también el país necesita divisas, es cierto que también hay un esquema financiero donde de esa exportación hay un % de la divisa que se le cambia al Estado y qué bueno que la tasa de cambio entonces hoy sea más atractiva para poder convertir esa divisa en pesos, pero si le seguimos restando a esa divisa, a esa disponibilidad de ese sector, porque hay muchos gastos más que tengan que ir sumando en divisas, pues se queda muy poca divisa para que el resto de los actores también puedan acceder al mercado y que tenga valor de uso esa divisa que van a tener en el mercado cambiario quien no la genere. Por lo tanto, necesitamos muchos actores generando un nivel de gastos discrecionales en divisas para que estos actores puedan llevar su divisa al mercado cambiario y otros muchos actores entonces puedan acceder a una divisa con verdadero respaldo en capacidad de liquidez para poder hacer sus operaciones. Muy bien, ahora me gustaría enlazar esto con la práctica con Javier y Jorge. Para empresas que exportan servicios o productos, ¿qué ha significado hoy recibir pagos en USD? ¿Es liquidez real o solo es un registro contable? Mira, yo creo que lo que da la palabra, lo de liquidez real es si lo puedes usar y en qué lo puedes usar. Contable va a estar siempre, porque tienes que registrar en tu contabilidad, no hay alternativa. Y es lo que más lo que debería pasar. El acceso a adquirir algo para un servicio que tiene esa moneda que tú adquiriste y su capacidad de compra real y usarla realmente es lo que creo que le da el sentido de liquidez real. Hasta ahora, en nuestra experiencia, hemos podido utilizarla. Claro, hay 20 insatisfacciones que podemos tener. Nosotros incluso, parte de la insatisfacción es ¿por qué yo tengo que llevar una solicitud de pago que me apruebe un comité no sé dónde
si ese es mi dinero, vamos a hablarlo claro, ¿no? Porque estamos transparentemente conversando acá. Ya ese es mi dinero, ya ese es mi 80% que yo por ley puedo retener, déjame usarlo. Bueno, una carta, una solicitud que se presenta, analizan para que entonces, hasta ahora no ha aprobado, pero cuando ustedes presentan la solicitud, puede haber un sí o puede haber un no, ¿verdad? Según la... Y donde creo que está el tema de la famosa liquidez real. Si un día me dicen que no, ya ahí tenemos un problema muy serio. Porque vamos a partir de que es un dinero que es nuestro, que lo entramos, que ya por ahí se paga los impuestos determinados. Ahora, eso, y yo creo que es una cosa importante, el día que ocurran esos no, se pierde toda credibilidad, toda confianza, porque entonces la gente dice, ¿cuál es mi incentivo para exportar si después el dinero que tengo y que entra al país no lo puedo usar libremente en lo que se puede usar? Entonces, hasta ahora, en nuestra experiencia, hemos podido utilizarlo, no sé la experiencia de otros, pero lo que da el sentido de liquidez real es bueno que lo puedo usar. Hay que tener en cuenta algo también, y es que el país organizó todo el mecanismo de control y asignación de divisas, que es la resolución 140 del Ministerio de Economía. Y en esa norma queda bien claro cuáles son las fuentes y cuáles son los destinos a los cuales usted puede aplicar esos niveles de divisa que ha adquirido, en este caso, al margen de que los trámites administrativos pudieran evaluarse, etcétera. Pero hay una definición. Estas son las fuentes que te pueden generar niveles de recaudación en una empresa, y estos son los destinos a los cuales tú puedes aplicar esos niveles de recaudación en esos casos. Y a veces tengo la percepción de que nos falta leer la legislación que está, analizarla, buscar asesoría, buscar ayuda. Sí, de hecho, muchos de los mensajes, de los comentarios que nos llegan a la Liga Cubana de Negocios van de eso, de dónde puedo encontrar asesoramiento, dónde puedo encontrar ayuda, porque bueno, hay un nivel de conocimiento, un nivel de análisis también que llevan estos documentos. Jorge, en el caso de Iolini. A ver, Javier planteaba una cosa ahorita y realmente se ha hecho una práctica. Hablamos en Cuba un término que no se maneja en muchos lugares que se llama cuenta real. Realmente todas las cuentas en el banco en nuestro país son reales. Aquí lo que tenemos es una serie de modalidades de diferentes cuentas que según las decisiones que se han tomado en el país por un tema de operación y situación financiera, que todo el mundo está claro de ello, le hemos ido cambiando el nombre, ¿no? Que si clásica, que si producto 28, que si ahora producto 50, que si la cuenta real, pero todas son cuentas reales. La disponibilidad de los fondos es la que en un momento determinado determina. Un ente, vamos a decir, una instancia X, tiene la posibilidad o la responsabilidad de asignar o no según la operación que se maneje. Vamos a decir que la exportación de servicios es uno de los sectores que se potencia, en este caso, para el tema de la asignación de divisas, por lo que reporta hacia el país. La producción nacional, en este caso, la producción de alimentos, fundamentalmente, también se potencia por parte de estos sectores que son los que están responsabilizados con la asignación, pero las cuentas siguen siendo reales, los saldos se mantienen ahí. De hecho, contablemente se mantiene que definitivamente tienes un saldo en tu cuenta y todos tenemos el temor, como dice Javier, de que en un momento determinado no exista vamos a decir, esa posibilidad de generar la prioridad porque el gobierno del país tiene otras prioridades también y que nosotros entendemos perfectamente que hay que cubrirlas. Más sin embargo, sí deberíamos tener cierta autoindependencia o cierta posibilidad nosotros de definir en un momento determinado qué vamos a hacer sobre nuestros fondos, ¿no? O cómo planificarnos en el tiempo, porque una cosa va de lo que se puede autorizar y otra cosa es que lo entendemos, pero que en el tiempo el negocio, el mercado como tal, sufre mucho por cualquier toma de decisión. Hay costos, vamos a decir, asociados a la oportunidad de hacer una operación en un momento determinado que se encarecen, otras oportunidades de negocio desaparecen, se le da entrada a otros sectores como la importación en este caso, o sectores de vamos a decir, otras entidades en el exterior que ofrecen los mismos servicios como hace Doslane
para exportación, bueno, si no tiene cómo asumir en un momento determinado cierto costo de pago de licencia, lo que haga falta hacer en el caso de ellos, bueno, pierden las oportunidades. Nosotros estamos de acuerdo que el país está atravesando una situación compleja, pero también de alguna manera tenemos que llamar la atención al país que nosotros estamos identificados y estamos tratando de paliar de alguna manera esos déficits que hay de producción nacional, ese tema de exportación de servicios, ese tema de ingresos con posibilidades luego de exportar y de atraer un poco de mercado o de moneda internacional, fundamentalmente sustituir importaciones, que es otra forma también de que el país deje de derogarlo, pero tenemos que tener ciertas garantías. Hoy tenemos la nueva resolución, bueno, la nueva tarjeta, y cuando vas a un importador, alguien te dice, ya de la clásica no me pagues. Ahora págame de esta cuenta. O si no, págame directo del exterior. Y nos seguimos preguntando, ¿quién autoriza una cuenta en el exterior? Porque también el sistema cambiario y el sistema tributario es un indicador también muchas veces de una serie de fenómenos macroeconómicos que suceden en el país. O sea, uno no se puede contextualizar, estamos en un momento complejo, donde hay muchas cosas que gravitan sobre la eficiencia, sobre la sostenibilidad de la empresa y que desde el punto de vista de costos y de precios finales a la población, pues tiene un impacto. Por lo tanto, todo cuanto hagamos en el mercado cambiario tiene que atender también otros fenómenos importantes que ocurren dentro de la economía. ¿De qué se trata? Yo pienso. Se trata de empezar a identificar cada vez con mayor ímpetu productos o servicios, producciones o servicios con calidad exportable. Con calidad exportable no quiere decir que se exporten. Yolini hoy hace un producto que lo puede exportar, pero sustituye correctamente una exportación, una importación. Por lo tanto, eso también es ahorro en divisas. Por lo tanto, entonces, tenemos que trabajar con estos productores para que poco a poco vayan integrándose y generándole, inyectándole mayores recursos financieros al sistema y que de esos recursos financieros, en primer lugar, pueda adquirirlo quien sustituye efectivamente importación. O sea, porque tenemos que también, en momentos como estos, ser muy cuidadosos dónde colocamos un recurso financiero. Eso es importante también, porque no hacemos nada teniendo un mercado cambiario que muchos actores o una buena parte de ellos tributen recursos financieros y después no seamos eficientes en el momento donde colocamos recursos financieros. Y aquí hay un ejemplo que nos parece muy interesante y grato que esté acompañándolo, porque ha demostrado ser un producto competitivo, un producto sostenible, un producto amigable con el medio ambiente, reinventándose, que articula con otros actores de la economía, encadenamientos importantes. O sea, ese es un producto donde quizás vale la pena poner un recurso financiero que no lo genera por sí mismo, porque lo estamos poniendo en el mercado cubano, pero de alguna manera estamos impidiendo que Cuba tenga que salir a importar un sustituto de ese producto. Y lo otro es que esa variante no excluya la posibilidad de generar exportaciones también a este producto, sea por vía de comercio electrónico o por otros mecanismos también muy prácticos que hay que nos pueden también estar inyectando divisas, ya no desde el punto de vista mayorista, también desde el punto de minorista, captar remesas, además, o sea, hay muchas fuentes de inyección de divisas al sistema financiero que yo creo que en este momento, especialmente en este momento, tenemos que ser muy creativos y muy dinámicos, incluso a veces específicos, porque la condición de un actor a veces muy peculiar, a veces muy singular y tenemos que ver de qué manera podemos crear algún mecanismo funcional para uno que para otro quizás no lo sea y tengamos que entonces irlo diciendo. Yasniel, hablabas de retos y de desafíos y con eso me gustaría ir cerrando. ¿Qué retos y desafíos creen que enfrenta o va a enfrentar el empresariado a partir de estos cambios? ¿Profe? Bueno, lo primero es que estamos en un escenario de transformaciones económicas continuas y eso va a demandar de un proceso de seguimiento, actualización, estudio, asesoría, capacitación de las nuevas decisiones en este entorno y sobre todo que cada actor pueda ir conociendo más su actividad, sobre todo desde mi punto de vista la económica, para que pueda insertarse en las nuevas decisiones que se vienen diseñando. Yo pienso también, como decía anteriormente, que los actores tienen que ir buscando la manera en que potencian mejor sus productos,
tratan de generar una mayor calidad, tratan de posicionar mejor sus productos en un mercado que sea capaz, al menos en 1% de su cartera de negocio, ir colocándolo en un mercado que genere la divisa. O sea, siempre va a estar mejor en estas condiciones el actor económico que sea capaz de generar su propia liquidez en divisa que quien tenga que depender de un mercado cambiario que además tiene muchas prioridades también. Eso por una parte. Por otra parte, creo que se impone el hecho de prepararnos, se impone el hecho de estudiar, de ir perfeccionando sobre la práctica, de ir evaluando consecuencias sobre la práctica. Yo creo que va a ser un año donde empezamos para bien, o sea, aunque las condiciones sean complejas, aunque la vida también nos demuestra que nunca van a ser las condiciones ideales en la economía cubana para poderlo hacer. Por lo tanto, está bien que hayamos empezado, está bien que lo vayamos monitoreando, que lo vayamos adecuando, que lo vayamos también particularizando donde haga falta particularizarlo, de modo que muchos actores se puedan ir incorporando a eso y que de una buena manera pues entonces vamos a ir transparentizando mucho más nuestras contabilidades y nuestras finanzas y en función también del crecimiento empresarial. Desde su posición como empresarios, Jorge, Javier. En el caso de Yolini, bueno, continúa trabajando. Tenemos que intencionar de alguna manera que se visualice la labor de Yolini como una labor diferenciada dentro del sector empresarial. No es que seamos los únicos, pero bueno, estamos dentro de un sector que la producción de alimentos es algo que el propio Estado está potenciando y bueno, tratar de por todos los medios mantener precios competitivos en el mercado que nos permitan una sostenibilidad. Aquí no solo estamos hablando de comercializar productos, de producir productos, tenemos que venderlo, tenemos que ser competitivos en el mercado y tenemos que buscar de alguna manera que aquellos órganos decisores de toda la política monetaria, política cambiaria, etcétera, bueno, logren diferenciar la actividad nuestra y tengamos una posibilidad de mantenernos haciendo la actividad que hacemos. Igual quería de alguna manera resaltar que vivimos momentos bien complejos y la complejidad también con tantos cambios, porque estamos hablando de que la legislación va cambiando constantemente, y se va temperando, se va adecuando a la realidad. Desgraciadamente, cuando se conciben estos tipos de resoluciones o estos tipos de cambios para normalizar o para tratar de organizar la contabilidad o los eventos, en este caso comerciales, independientemente que, bueno, que la necesidad del país de obtener divisas y el tema de sacar una tasa diferenciada que permita competir con ese mercado informal que se está de alguna manera apoderando de la gran mayoría del circulante. Bueno, desde el punto de vista de la contabilización tenemos que ver si cuando concebimos la resolución existían estas mismas condiciones. Hoy hablamos de que la situación del combustible es una situación precaria. Estamos hablando de que ya aparecen en el mercado algunas ofertas de combustible ya nacionalizados en Cuba. Estamos hablando de que los precios no tienen nada que ver con la realidad y sabemos que desgraciadamente cada vez que se mueve el precio del combustible, toda la economía se mueve. Pues sí. Javier. Mira, yo creo que primero hay que estar muy actualizado, lo decía el profe, muy actualizado, hay que buscar asesoría y lo estamos haciendo porque además hay muchas normas que salen, cosas muy recientes, pero nos toca ser, yo creo que mucho más eficientes en lo que hacemos, ser más competitivos, porque en este mercado donde nosotros trabajamos, que es una parte del mercado nacional, por una parte del mercado de exportación, hay que ser muy competitivos. Es la única forma que tenemos de incrementar exportaciones. Ahora, también hace falta, yo creo que este espacio también tributa a eso, que los tiempos en el país sean tiempos sensatos para tomar decisiones. Porque nos hace falta una estabilidad jurídica, un marco que no nos convierta en empresarios reactivos todo el tiempo porque no nos permite planificarnos. Y entonces nos hace falta planificar la empresa sobre un marco estable, cuando constantemente cambian cosas que esta deroga a la otra. Entonces está muy reactivo y es complejo así el mundo de las empresas. Pero yo creo que ser más competitivo en lo que hacemos, intentar exportar más, buscando la forma que igual el país ponga otros incentivos que estamos pidiendo hace mucho tiempo, conocer las normas hasta el mínimo detalle y nada, yo creo que en ese marco legal hacer lo que hacemos cada día mejor. Es la única forma que tenemos de verdad ser parte de este entramado de empresas que aportan divisas o que acceden al mercado cambiario, pero es hacer lo que hacemos, hacerlo bien, no nos queda otra alternativa. Lo otro que también nos hace falta es que muchas personas nos hagan llegar también sus visiones de estos procesos.
O sea, esto es un fenómeno que nosotros lo estamos viendo desde nuestras experiencias, que además son muy primarias todavía en este fenómeno, pero sería bueno que nos hagan llegar sus valoraciones, sus preguntas, sus dudas, porque es un asunto que no cerramos. O sea, por supuesto, esto está apenas abriéndose. Tenemos que estudiar, tenemos que sistematizar, tenemos que evaluar procesos, y qué bueno que también hayamos tenido esta oportunidad, ¿no?, de, en esta primera etapa, pues dialogar sobre estos temas con las perspectivas que cada uno tenemos, pero el conocimiento está en cada actor, en la experiencia individual, y sobre eso perfectamente, porque nos lo hagan llegar y aprendemos todo. No, a través de las redes sociales y las plataformas digitales de la Liga Cubana de Negocios nos llegan muchísimas preguntas que también se las haremos llegar, y por supuesto creo que en 6 meses, un año, podemos estar debatiendo nuevamente este tema, a ver cuánto ha evolucionado y cuánto falta aún. Por ahora vamos cerrando este capítulo 2 del podcast La Guía. Les agradezco a ustedes por acompañarnos, a Casa Italia por recibirnos, a nuestros colaboradores Gicoto Caribe, Agua, Santa Rita e Iconia. A ustedes los esperamos nuevamente en La Guía, el podcast de la Guía Cubana de Negocios, un espacio para debatir con responsabilidad y sin triunfalismos. Nos vemos.